Muy bien, y como decíamos al comienzo, vamos a tratar de aprovechar esta hora de DEF para entender con la mayor profundidad posible estos hechos que venimos viendo en las noticias y que muchas veces nos quedan un tanto descontextualizados. Para eso nos va a ayudar, como siempre, Fabián Calle. ¿Cómo estás, Fabián? Buenas noches, Muriel. Muy bien. Fabián, hace un par de días Obama decía, estamos siendo testigos de la historia. Me gustaría, de acuerdo a tu opinión, que también nos ayudes a dimensionar estos hechos que estamos viendo, ¿no? La importancia que tienen y la verdadera dimensión que van a tener en el tiempo. Sin duda es un fenómeno que marca un antes y un después. Después podemos hablar cuáles son los antecedentes. No fue por un bonzo, digamos, ¿no? El bonzo fue la chispa que hizo estallar cosas que vamos a hablar después. Pero sin duda todo lo que sucede en el Medio Oriente por su importancia estratégica, por el petróleo, por su cercanía a pasos estratégicos, por el conflicto árabe-israelí, por un conjunto de factores económicos, políticos y seguridad, siempre requiere una gran atención. Al principio decía, bueno, es Túnez, es un país norte de África, muy dependiente económicamente de Europa, esto queda focalizado acá. Ahora, cuando esto se traslada a Egipto, Kissinger siempre dice que hay que estar muy atento a los pueblos milenarios, ¿no? Los chinos, los egipcios, son pueblos que más allá de sus problemas han sobrevivido 3.000, 4.000 años. Nosotros a veces nos sorprendemos de haber durado 200 años, digamos, ¿no? Entonces Egipto es un país no solo milenario, sino un país con una masa crítica de población enorme, 80 millones de habitantes. Israel tiene 10 veces menos de población. El segundo ejército del Medio Oriente después del israelí. El segundo receptor de ayuda militar de los Estados Unidos en esa zona después de Israel. Por sus oleoductos y por sus canales pasan 2.5 millones de barriles por día, digamos, la producción completa de un país importante, o de varios países, pasan todos los días hacia Occidente por tubos o canales que controla el gobierno egipcio, y es un factor clave para la seguridad de Israel. Israel, con un Egipto desequilibrado, radicalizado o en estado de ebullición, Israel vuelve a tener una amenaza existencial, que no la tenía desde que Israel y los Estados Unidos y Egipto, en Camp David en el año 78, llegan a un acuerdo. ¿Crees que se puede producir el efecto contagio hacia otros países? A ver, acá lo que hay sin duda, si uno se remite a digamos, estos son fenómenos muchas veces locales que tienen algunos elementos en común. ¿Cuáles son los elementos en común? Vamos a ver lo general y después vamos a ver los particulares. Un elemento en general es que la población árabe es una población extremadamente joven. Más del 70% de la población árabe, egipcia, tunecina, de toda el área que estamos viendo, tiene menos de 30 y 25 años. Y una gran cantidad, el 40%, menos de 20 años. Digamos, una nueva generación que no conoció ni Camp David, ni todas las cosas que uno está acostumbrado a analizar del Medio Oriente, que no conoció a Sadat, casi que ya ni se acuerda de quién era Saddam Hussein, digamos, ¿no? Hay que tener en cuenta con qué población estamos hablando. Segundo elemento, países con altísima tasa de desocupación. Muchos jóvenes desempleados. Eso es una combinación que ya sabemos que genera algunos problemas. Tercer punto, nosotros los argentinos, Brasil, otros países que somos grandes productores de materia prima, grandes productores de alimentos, desde el año 2003-2004 estamos viviendo un boom, lo que se llama el viento de cola del precio de los commodities. Los que exportamos, la soja, la carne, el trigo, el maíz, los minerales, vale mucho. Esto que es una bendición para América Latina, para nuestros países, es una maldición para los países que son importadores de alimentos y de materias primas, como es el caso de Egipto, que importa su alimento. Claro. Entonces, la crisis alimentaria es uno de los factores. La comida es muy cara y eso genera, si se le suma el desempleo, mayores privaciones, mayor sentido de insatisfacción. Un tercer punto. Estados Unidos, Bush y los neoconservadores, después del 11 de septiembre, se proponen romper el status quo del Medio Oriente, con esta idea de la revolución democrática pro-occidental, pro-americana. Y atacan y destruyen un régimen laico, basado en el poder militar,
hasta con un país que tiene la misma bandera que Egipto, diferente el escudo, que es Irak. Digamos, ¿no? Entonces, se rompe un régimen y se genera no solo la idea de que estos regímenes pueden caer, además la idea de que estos regímenes no se pueden defender, porque si vos hiciste una guerra contra un régimen laico, basado en los militares, bueno, ¿con qué argumento ahora defendés a Egipto? Decir, no, este es, claro, es nuestro amigo, pero es igual que el otro. No, pero bueno, ¿no? O sea, el derrumbe de Irak genera un cimbronazo, agregado que no solo se demuestra que estos regímenes caen y después no se puede defender a otros que sean más o menos parecidos, o sea, partidos únicos, basados en un autócrata, con apoyo del poder militar, sino que a su vez esa guerra salió muy mal en términos de opinión pública. El mundo musulmán vio cómo murió mucha gente inocente, desequilibrio, o sea, la guerra de Irak y la política de Bush en el Medio Oriente generó una ruptura del status quo, que todavía no sabemos cómo se estabiliza eso. Entonces, un conjunto de factores que uno podría agregar otra pata más, que es un Israel que ha rigidizado mucho sus posiciones. Lo tratamos en el programa que vimos acá con Israel. Sí. ¿No? Israel tiene una propensión, que se puede explicar por motivos que lo tratamos en ese programa, a posturas de política exterior muy duras. Sí, precisamente en el próximo bloque vamos a estar analizando un poco más esto en el contexto del mapa internacional, ¿no? Pero decíamos, bueno, a ver, si nosotros miramos con ojos occidentales o si visitamos algunos de estos países, creo que lo primero que nos preguntamos es cómo aguanta la gente, ¿no? ¿Por qué no ocurrió esto antes? Nos contabas estos datos que son muy precisos y coyunturales que nos ayudan a entender